sólidos cristalinos y lo primero que tenemos que distinguir es al cristal del mineral de la roca. Y estamos viendo en las imágenes que los cristales son muy homogéneos, tienen una estructura de tanto orden que les permiten seguir un patrón de formación y de continuidad. Estamos hablando, por lo tanto, de sólidos que son puros. Les decía, estos cristales pueden ser elementos o en otras ocasiones pueden ser compuestos. Tenemos los minerales, donde con un poquito de detalle, usando alguna lupa o algún objeto que nos permita aumentar el tamaño, pudiéramos ver pequeñas cositas incrustadas que parecieran cristales. Pero no aparecen cristales de un solo compuesto elemento, sino de varios. Y esa parte heterogénea la empezamos a ver por los colores. Empezamos a ver manchas negras, manchas blancas. Entonces, son sólidos en general heterogéneos. Pero debido a que están formados también por cristales, pero varios tipos, su composición viene siendo definida. Entonces, eso entendemos por minerales. Es la combinación de algunos cristales entre otros componentes. Mientras las rocas es algo muy heterogéneo y vienen procesos de formación muchas veces en procesos de presión o procesos térmicos o materiales fundidos. Por lo tanto, decimos que son las más heterogéneas. Prácticamente cuando nosotros decimos la piedra, y hay tipos de rocas, entonces nosotros nos vamos a interesar por el mayor grado de orden de estos sólidos, que es el cristal. Y es el compuesto que tiene mayor orden. Pues vamos a hablar de cristales y no los vamos a encontrar necesariamente solos. Si los vamos a ver como en esta roca, que están incrustados, pero alcanzamos a distinguir claramente la parte verde con una forma que tiende a ser muy regular y eso es de algún elemento compuesto específico. Entonces de eso vamos a hablar nosotros, de los cristales. Cuando hablamos del cristal, tenemos que hablar de la composición mínima de ese cristal que se llama celda unitaria. Dice, la celda unitaria es la porción más simple de esa estructura cristalina. Dice que al repetirse bajo ese patrón, mediante procesos de traslación, reproduce el cristal. Es decir, la celda unitaria empieza a crecer y empieza a crecer como un cubo, para que ese cristal ya más grande y que es macroscópico adquiera el mismo patrón o la misma forma. Bueno, total que la expresión mínima o la parte más simple de un cristal es la celda. Celda unitaria, celda de unidad. En cualquier búsqueda que ustedes hagan de celda unitaria van a encontrar mucha información. Y uno de los arreglos que tienen los átomos, vamos a decir que hay 7 sistemas. Y uno de ellos se llama sistema cúbico, que es en el cual nos vamos a enfocar. Decimos, el sistema cúbico implica que los átomos se ordenen en los vértices de un cubo. Ahí estamos viendo puntos negros. Dice, 1 en cada vértice de un cubo, que son 8. En lo cual tenemos que entender para iniciar esto, el término A, que significa la arista, que aquí lo vamos a medir por longitud, que es cada uno de los lados. Si hablamos de un cubo, decimos, las 3 aristas tienen que ser iguales, si la misma magnitud o la misma longitud. Por lo tanto, decimos, la arista es la distancia que hay no desde un átomo a otro átomo, sino del centro de un átomo al centro del otro átomo. O sea, no se miden las distancias de superficie, sino del centro de uno al centro del otro. Entonces les hablé aquí que hay un cubo, que este sistema se llama sistema cúbico, está representado por esta celda, y estamos involucrando a 8 átomos en los vértices, y la distancia que separa los núcleos de estos átomos se le llama la arista. De tal manera que hay que entender primero lo siguiente. Si esto que estoy poniendo como una capa de cubos, estoy poniendo 4 cubos, y estoy analizando el átomo rojo de una esquina, puede ser cualquier esquina. Digo, en esos 4 cubos, si ese átomo se reparte, estaría la mitad dentro de esos 4, embebida o sumergida, ¿sí? Quedaría la mitad de ese átomo rojo. Y esa mitad le tocaría a la capa de arriba, que serían otros 4 cubos. En ese sentido decimos, las esquinas no tienen en sí un átomo completo, porque lo que vamos a hacer es fraccionar o separar todos los cubos. Entonces el átomo va a estar repartido primero entre esos 4, pero también en la capa de arriba entre otros 4 también.
De tal manera que cuando hablamos de la celda unitaria, lo veríamos de esta manera. Decimos, el átomo está compartido en su vértice con otros 8 cubos. Este y 7 más, o sea, 8 cubos. De tal manera que esa porción que alcanzamos a ver aquí no es el átomo completo, sino esta esquinita equivale a un octavo de átomo. Y como tenemos 8 vértices en el cubo, pues serían 8 octavos, 8 fraccioncitas iguales, y en la totalidad eso me dan a un átomo. Bueno, la primera situación aquí es que el átomo completo no está dentro de la celda unitaria. Vemos que se forma el cubo. No está un solo átomo dentro de ese cubo. El átomo está repartido entre 8 cubos. Pero al analizar la unidad que llamamos la celda unitaria, decimos, si sumamos los 8 octavos, pues decimos esa celda en realidad es como si contuviera un átomo. Ahora, lo otro que quiero que vean es que cuando yo represento con puntos tan pequeños, podemos pensar que hay mucho espacio entre un átomo y otro átomo. Pero para este sistema en particular vemos cómo los átomos están pegados. Estoy manejando con el puntero la arista que aparece aquí y decimos, aquí está la parte de longitud a lo que vamos a llamar el radio atómico, porque es la mitad del diámetro. Y entonces decimos, aquí está un radio atómico y aquí está otro radio atómico, y en realidad es lo que mide un átomo, en realidad como longitud. Bueno, entonces, prácticamente es lo que hay que saber, que para este sistema los átomos están íntimamente ligados o directamente conectados, no hay espacio intermedio, se empaquetan y se ordenan de tal manera que quedan juntos, pero lo que sí estamos viendo es que entre ellos iba a haber un espacio hueco, ¿sí? Pero por la arista vamos a decir que esa distancia es fácilmente calculable, la arista, si simplemente sumamos 2 radios. Y por ahí vamos a empezar a usar ese tipo de ecuaciones. Bueno, total que esto es la representación de una celda unitaria, una de las tantas que hay. Y decimos a ese sistema cristalino cúbico, les digo que hay 7, es uno de los sistemas que utiliza la cristalografía. Bueno, en lo general voy a decir lo siguiente. Cuando hablamos del estado sólido, hablamos que hay fuerzas que atraen a las especies, átomos o moléculas, tienen volumen y forma propia, son prácticamente incompresibles, no lo podemos comprimir con facilidad, no fluyen. La difusión es demasiado lenta, prácticamente decimos que no fluye, no pueden difundirse. Y podemos decir también que se encuentran prácticamente fijas las especies, con cierto orden. Pero en lo general decimos el estado sólido, dependiendo de qué tan bien se organizan las especies, va a ser cristalino o amorfos. O sea, el estado sólido o los materiales sólidos lo podemos clasificar así. Ahora, si esta clasificación la estamos aplicando para una sustancia o elemento puro, entonces vamos a decir que ese elemento, a la hora de cristalizar, si lo hace con orden, va a formar un cristal. Pero si ese sólido, a la hora de cristalizar o a la hora de solidificarse, no tiene orden, entonces va a ser un sólido amorfo. Lo digo por lo siguiente. Si ustedes disuelven sal en agua, vamos a decir, además del agua estaría solamente la sal, con mucho grado de pureza. Entonces, si ustedes no logran la cristalización, se va a formar un sólido, pero no va a adquirir la forma de cubo. Va a formar otras grumos o formaciones sólidas, pero no regulares, ¿sí? Les estoy diciendo con esto que esto no tiene que ver con la pureza, sino más bien con el orden, la manera como los átomos interactúan empaquetándose para formar un cristal. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en sólidos cristalinos. Y tenemos en nuestro medio o la naturaleza muchos tipos de cristales. Lo tenemos desde el agua, cuando el agua tiene mucho orden en su cristalización, climas muy fríos donde cae nieve, o en los parabrisas de los autos podemos ver formaciones hexagonales. Y así es el cristal de agua. O en las geodas, que son
piedras que al partirlas tienen hacia el interior cristales, pues podemos ver también mucho orden. O inclusive en la orina, nosotros tendemos a excretar algo que ya no nos sirve y en teoría tenemos que desecharlo, pero si se queda en el riñón, en los ureteros o en la vejiga, pues nos puede causar problemas. Entonces tenemos cristales de oxalato, de ácido úrico, la estrubita, que es un cristal de fosfato magnesio, la cistina, que es una unión de 2 aminoácidos. Entonces nosotros en la orina vamos de manera normal a eliminar cristales. Entonces la prueba clínica, que hay un análisis de orina, examen general de orina, una de las pruebas es observar al microscopio. Se observa la presencia de células sanguíneas, por si hay algún tipo de eh, infección o esté sangrando o un daño en el sistema urinario, la presencia de proteínas, la presencia de bacterias. Me refiero a un análisis microscópico, pero otra de las cosas que se observa es esto, cristales. Y por último está el que está arriba, es un cristal fácil de hacer, en teoría, que vamos a intentar hacer nosotros. Entonces en la naturaleza tenemos muchos cristales, pero los cristales que nosotros nos vamos a referir no son como ellos, son más bien los elementos. Decimos que los sólidos cristalinos, que pueden ser iones, moléculas, átomos, se van a ubicar en una posición para seguir un patrón. Y eso nos va a generar una red. O sea, van a unirse muchos y formamos una red. Y vamos a ver muchas caras, superficies, ángulos, formas. Y de alguna manera todo ese orden va a marcar las propiedades de los materiales. O sea, dependiendo de ese orden vamos a tener puntos de fusión, puntos de durezas o densidades que van a ser particulares de ese orden. Entonces, dependiendo de ese arreglo, las propiedades de los materiales también van a definirse. Si hablamos de redes cristalinas, pues simplemente ya no es un cubo, como está la imagen aquí, sino ya son el conjunto de todos esos átomos unidos en tercera dimensión. Nosotros no estudiamos las formaciones de cristales a ese nivel que es más grande. No estudiamos redes cristalinas. El estudio que nosotros vamos a hacer es a la unidad mínima, que esa es la celda unitaria. Esos son lo que llamamos simplemente celdas o celdas unitarias. Y vamos a hablar en esta parte, en lo que estoy poniendo en el último párrafo, de los parámetros de red. Aunque no hablemos de la red, sino de la celda unitaria, el parámetro de red quiere decir las distancias, los tamaños de las aristas, los ángulos que hay entre las aristas, o sea, las especificaciones de distancias y ángulos que hay dentro de la celda. Entonces, por ahí vamos a hablar eso. Cuando hablemos de parámetro de red, nos vamos a enfocar en las características que tienen ese cubito con respecto a aristas y ángulos. Entonces, lo más importante aquí es entender que hay una expresión llamada celda unitaria y es cómo vamos a enfocar nosotros cómo se distribuyen los átomos en esa celda. Aquí, por ejemplo, a diferencia del que mostraba hace rato, aunque son muy pequeños, aquí el sistema es cúbico, pero no solamente tiene las esquinas. Si se fija, hay otros átomos que no están en esquina. Por lo tanto, es otro tipo. O aquí, que es un poquito más complejo todavía. O este que es tipo hexagonal. O sea, no todas las celdas son cúbicas. Dependiendo de los arreglos, vamos a encontrar de otras formas. Entre ellas estamos viendo aquí la hexagonal. Bueno, ¿qué pasa con los sólidos amorfos? Dice amorfo, que significa sin forma. No tienen una distribución ordenada. Las fuerzas de interacción son diferentes de un punto a otro, quedan muchos espacios huecos. Y por eso también las propiedades varían. No presentan puntos de fusión definido, no tienen una forma o una cara definida que les dé la característica de un cristal. Así no vamos a observar materiales sólidos translúcidos, claros, con caras planas, sino de otra manera. Aquí estamos viendo la diferencia. Y en estas imágenes vemos claramente cómo un sólido cristalino se distingue de ese orden. Les digo, no necesariamente vamos a ver cristales bien formados, porque muchas veces hay muchos crecimientos simultáneos y entre ellos
se impiden seguir creciendo. Pero si vamos a ver cierto grado de orden, dicen, y la formación de muchos cristales o el nacimiento de muchos cristales. Mientras que en un sólido amorfo, puede haber inclusive, como en el cuarzo, que sea probablemente, algunas caras que puedan ser así medias vítreas, que parezca vidrio, pero no tiene el orden de un cristal. Y eso se da por la cuestión del ordenamiento. Bueno, entonces decimos que las propiedades del sólido dependen, para el estado sólido, el tipo de partículas, el ordenamiento de las partículas y la fuerza con la cual interactúan. De tal manera que los sólidos se clasifican, si estamos hablando de los cristalinos, en iónicos, covalentes, moleculares y metálicos. Nosotros vamos a estudiar solamente un tipo de sólido cristalino y nos vamos a enfocar en los sólidos iónicos. Entonces aquí están los ejemplos y algunas características que los distinguen entre los iónicos, y lo estamos viendo al final, que tienen sus características, determinado tipo de formación de ion, las fuerzas que tienen, sus propiedades, si son conductores o no, o tienen ciertas características físicas, y ahí vemos la sal. Dentro de los covalentes vemos el más duro, el material más duro, que es el diamante. En los metálicos, pues, todos los metales. Y los moleculares estamos viendo al agua. Podemos tener a otros por ahí. No necesariamente porque vaya a ser una molécula, sino porque el tipo de interacción que hay o de unión es diferente a la iónica. Porque el cloruro de sodio también es molécula, ¿sí? Pero la interacción que hay entre las especies es iónica. Bueno, nos vamos a enfocar en el estado sólido cristalino iónico. Y aquí estamos viendo los cuatro ejemplos. Aunque aquí la blenda y la fluorita son compuestos, bueno, ahí estamos viendo sus sistemas o sistemas de red o celdas unitarias. Estamos viendo el arreglo del diamante, los carbonos que se ordenan para formar ese sólido de alta dureza, un sólido molecular como el agua, o los metales que tienen un orden en el cual comparten los electrones que fluyen para la conductividad. Bueno, repito, todo eso para mí es generalidad. Y empezamos prácticamente aquí a explicar lo que más nos interesa. Dice, cuando hablamos de sólidos cristalinos, pero del tipo iónico, vamos a hablar de 7 sistemas cristalinos. Dice, la estructura cristalina es el concepto que describe la forma, cómo se organizan los átomos en el material, los cuales están formados por átomos. Los átomos se comportan como si fueran esferas sólidas de un tamaño o de un volumen dependiendo de su radio. Entonces, para definir al átomo, la característica principal que vamos a usar es su radio. Esto se hace por difracción de rayos X y va a haber hasta 14 tipos. Pero decimos en total hay 7 sistemas. O sea, un sistema puede tener varios tipos. Y los sistemas son triclínico, monoclínico, ortorrómbico, tetragonal, hexagonal, romboédrico y cúbico. Bueno, de esos sólidos cristalinos, de esos 7 sistemas, nosotros nos vamos a enfocar en los primeros. Entonces, si alcanzan a ver en naranja del lado derecho en la imagen, esos son los 7 sistemas. Tenemos el primer sistema cúbico, pero el cúbico tiene 3 tipos. Y ahí vamos a tratar de empezar a hacer las distinciones. El sistema cúbico, dice, es el cual tú tienes un cubo, pero dice, puede ser primitivo, a lo cual también le llamamos simple. Entonces puede ser cúbico simple, que significa que hay solamente en las esquinas o en los vértices 8 átomos involucrados. Hay otro que se llama centrado en cuerpo. Y eso significa que además de esas esquinas, en el centro del cubo hay un átomo. Entonces están involucrados 9 átomos. La diferencia es que las esquinas, los átomos tienen solamente una fracción de un octavo. Pero el que está en el centro es completo, es un átomo entero que está dentro de ese sistema. Y luego tenemos un sistema cúbico que involucra a más átomos, porque involucra a los de las esquinas y en cada cara se incrusta la mitad de un átomo. Por lo tanto, hay 6 caras, 6 mitades, 6 átomos más las esquinas serían 14 átomos involucrados. Entonces, en eso vamos a empezar a diferenciar. Los sistemas cúbicos
dependiendo del número de átomos que participan en ese empaquetamiento, si le dan una forma a la celda unitaria de un cubo, este puede ser simple, centrado en cuerpo, dice aquí, o centrado en cara. Y hay otro sistema como el tetragonal, que ya no es cúbico, que tiene una base cuadrada, por lo tanto las aristas ya no miden lo mismo. Sí, AA es lo mismo aquí en la base, pero en la altura no. Por lo tanto, una arista es diferente, etcétera. O pueden tener las aristas diferentes, A, B y C, que cada una de los lados mida diferente. Entonces le llamamos el ortorrómbico, es el tercer sistema. El monoclínico, dice, no son ángulos rectos. Podemos tener ángulos diferentes a 90 y por lo tanto ahí nos preocupan más los ángulos. Cuando mide el ángulo alfa, beta, gamma, etcétera. Ese sería el cuarto sistema. Y los que están abajo son individuales, son el sistema hexagonal, el sistema trigonal y el sistema triclínico. Bueno, nosotros nos vamos a enfocar solamente, por ahí manejo un hexagonal como ejemplo, pero nos vamos a enfocar en prácticamente todo lo que veamos en un sistema que es el cúbico, que es de hecho es el que es más fácil de calcular. Dice, esos sistemas cristalinos o un sólido cristalino se construye a partir de la repetición en el espacio de una estructura elemental llamada celda unitaria. Dice, es la estructura elemental y es un paralelepipédica, denominada celda unitaria, y tiene que ver con longitudes de lados o ejes del paralelepípedo elemental. Bueno, está hablando de que las formas de los ángulos y los lados son iguales o diferentes, que sería más o menos la idea. Si hablamos de aristas, hablamos de las aristas de las bases y de la superficie en forma paralela. Si nosotros tenemos aquí una base y el de arriba un cuadrado paralelo, pues estamos hablando de eso. Dice, y de los ángulos que forman se distinguen 7 sistemas, que son los que están ahí. Y el que más nos interesa, el sistema cristalino cúbico, se tiene 4 ejes ternarios. Cuando hablamos de eso, hablamos de simetría, que si se puede ser cortado por diferentes caras para dar partes iguales, o a lo que llamamos la simetría. Bueno, son las características de los sistemas. Les repito, no nos importa mucho la información. Simplemente saber que existen 7 sistemas. Y si contabilizamos el total, en el primer sistema hay 3, en el segundo sistema hay 2, en el otro sistema hay 4. Si contamos el total de sistemas cristalinos, son 14. Pero en realidad son 7 tipos. Bueno, aquí en lo general también decimos, un sistema cúbico lo tiene la pirita, que tiene que ver con un compuesto de sulfuro de hierro, de fierro, que tiene mucho orden, de hecho es demasiado atractivo. Eso es real, y como el cristal tiene tanto orden que lo podemos ver hasta de 3 centímetros de arista. Vemos un sistema tetragonal con la ulfenita, un sistema ortorrómbico con de la marca, aquí está en inglés, marcasita, el monoclínico de la selenita, el hexagonal un compuesto de berilio, probablemente sea este el que nosotros veamos, el trigonal con dolomita, etcétera. Hay diferentes cristales que van adquiriendo las formas de esos 7 sistemas. O el triclínico, en este caso, de la microclina. Bueno, empezamos hablando de volúmenes, en este caso del cubo, y volumen de la esfera. Y la idea es relacionar al átomo con el volumen que ocuparía la agrupación mínima de estos átomos para formar la unidad llamada celda unitaria. La celda unitaria, que en algunos casos, les hablaba ayer de 7 sistemas, en algunos casos esa celda unitaria es un cubo. En otros sistemas puede ser un hexágono compacto, pueden ser otras formas, pero vamos a estudiar celda unitaria cúbica. Entonces me interesa mucho la relación que guarda el átomo con respecto al volumen que tiene y el volumen que ocuparía una vez empaquetado. Entonces, por eso estamos relacionando el cubo con la esfera. Les decía ayer, con respecto al cubo, hablamos de las 2 características principales, a los cuales llamamos parámetros de red. Hablamos de la arista, que es una longitud, y hablamos también del ángulo, que para el caso del cubo es un ángulo recto. Es decir, cuando vemos la distancia entre un A y otro A, entre una arista y la otra arista, de manera angular son 90 grados. O sea, aquí no tenemos problemas con el ángulo.
pero sí tenemos que definir muy bien las distancias, las aristas. Entonces, si hay dos átomos unidos, porque están insertados en las esquinas, entonces vamos a asociar esa distancia de arista a la distancia del radio, y es lo que vamos a empezar a relacionar. De inicio decimos, el volumen de un cubo lo calculamos multiplicando arista por arista o arista al cubo. Mientras que el volumen de una esfera que nos va a representar al átomo, decimos, es la distancia que tiene el radio atómico, y más adelante veremos un video, elevado al cubo, multiplicado por pi, y esto por 4 entre 3 o por 4 tercios. De esa manera vamos a calcular ambos volúmenes. A manera de ejemplo decimos, si nosotros tenemos un cubo con 10 centímetros de arista, y si en ese cubo se acomoda de manera justa una esfera, es decir, cada cara está en contacto con la esfera, o es una esfera que cabe justo dentro de ese cubo. Si nosotros tenemos como referencia la arista, la pregunta es, ¿cuál es el radio de la esfera? Pues en lógica sería muy sencillo. Si la arista sería la altura del cubo, o el largo o el ancho, y la esfera cabe justo en ese cubo, pues entonces decimos que la esfera tiene un diámetro de 10 centímetros. Y de esa manera decimos, pues el radio debe ser la mitad, es decir, 5 centímetros. Entonces vamos ahora a hacer una relación de los volúmenes que ocupa la esfera dentro de ese cubo. Lo podemos representar de manera en decimal, simplemente como una fracción, o de manera porcentual, que sería ese resultado multiplicado por 100. Bueno, la idea es la siguiente. Si a mí me piden hacer esa relación de volúmenes, pues tengo que calcular el volumen de manera independiente. Primero, el volumen de un cubo de 10 de arista sería 10 al cubo, nos da 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, 1000 centímetros cúbicos, a lo que llamamos nosotros un litro, o 1000 mililitros, porque recuerden que el centímetro cúbico para los líquidos es lo mismo que mililitro. Entonces, en el ejemplo, estamos diciendo que tenemos un cubo de 1000 centímetros cúbicos. Y como la esfera se acomoda justo dentro de ese cubo, decimos su radio es 5, y por lo tanto 5 centímetros al cubo serían 5 por 5, 25 por 5, 125, y eso multiplicado por pi y por 4 tercios nos daría 523.6 centímetros cúbicos. De esta manera estamos viendo que queda un gran espacio. Me refiero al comparar los dos valores. O decimos, si esto lo expresamos como fracción, donde la cantidad más grande iría en el denominador, dice qué fracción y también qué porcentaje ocupa el volumen de la esfera con respecto al cubo, sería dividir simplemente los 523.6 entre 1000. Y eso nos dice que la fracción que ocupa la esfera dentro del cubo, el volumen de esfera dentro del volumen del cubo, eso es igual a 0.52. Pero si eso lo multiplicamos por 100, pues nos da 52.3% del volumen está ocupado por la esfera. Eso implica que en un arreglo donde tengamos un sistema cúbico llamado simple, el cual tiene que ver solamente con un solo átomo, entonces calculamos el volumen de la unidad de celda o la celda unitaria, y el átomo va a ocupar solamente ese porcentaje en volumen. ¿Y por qué es importante saber qué volumen ocupa el átomo dentro de esa celda? Porque en función de eso vamos a hacer cálculos de densidad. Para conocer la densidad del material necesitamos saber esa relación. Entonces este es simplemente el uso de las dos ecuaciones que nos permiten calcular el volumen del cubo y de la esfera, pero si estas son justas, circunscritas o que cabe una dentro de la otra, es una constante, decir, que un átomo en ese sistema ocupa el 52.3% de volumen. Entonces ahorita lo que vamos a ver es la concepción del radio atómico. Bueno, para esto vamos a consultar, quizá no hoy, pero posteriormente, algunas tablas, algunos índices en los cuales vamos a tener información de radios. Pero resulta que cuando hablamos del átomo, decimos puede haber un radio que es iónico,
puede ser un radio covalente, puede ser un radio metálico, y entonces la concepción del radio es muy variable. Primero porque los electrones de la última capa, decimos, no están en un lugar fijo. Los orbitales se definen en el modelo de la mecánica cuántica como espacios de posibilidad de nubes electrónicas donde el electrón puede estar, pero no tiene un lugar fijo. Por lo tanto, el radio, que sería del centro del núcleo hasta la parte más externa donde anda el último electrón, esa posición no es fija. Por lo tanto, de aquí en adelante vamos a ver mucha variación con respecto al dato de radio. Y hay diferentes tipos de radio. Entonces aquí es una pequeña introducción a lo que es el radio. Un átomo se define como una partícula sumamente pequeña, asumida de forma esférica, en cuyo centro se encuentra el núcleo con protones y neutrones y alrededor en sus órbitas los electrones, los cuales pueden estar más o menos alejados del núcleo, según su posición. Si definimos la palabra radio desde la geometría, un radio es un segmento que vincula la circunferencia de un círculo con su centro. Y como sabemos que la palabra atómico se refiere a todo aquello que está vinculado a un átomo, entonces podríamos hablar del radio atómico como la distancia entre el núcleo de un átomo, es decir, el centro, y el electrón más lejano a él, es decir, la circunferencia. Sin embargo, esta definición tiene un inconveniente, ya que como se suponía en el modelo atómico de Bohr, los electrones que conforman un átomo no están situados en orbitales bien definidos, ni a distancias fijas del núcleo. Por tal razón, el tamaño de un átomo estará dado por la interacción con los átomos que lo rodean. Por tanto, una definición que genera menos incertidumbre y a su vez una forma de estimar el radio atómico radica en considerarlo como la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos adyacentes de un mismo elemento. Por ello, al hablar de radio atómico, es importante tener en cuenta que este parámetro se trata de un valor aproximado. Los átomos son tan diminutos que la unidad de medida de un radio atómico es en picómetros o en ástrom, donde un ástrom equivale a 100 picómetros y un ástrom a su vez equivale a 1 por 10 a la menos 10 metros. Para saber qué es un radio covalente, primero tienes que saber qué es un enlace covalente. Básicamente, un enlace covalente es una fuerza que une a dos átomos de elementos no metálicos para formar una molécula. Lo fundamental en esta unión es que los átomos comparten pares de electrones de su capa más superficial o de valencia para lograr la estabilidad de la molécula que se está formando. El radio covalente será entonces la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos enlazados covalentemente de un mismo elemento. Por ejemplo, cuando se enlazan dos átomos de carbono, la distancia entre los núcleos es 1,54 angstrom. Entonces, el radio covalente del carbono será 0,77 angstrom. O cuando se enlazan dos átomos de cloro, la distancia entre los núcleos será 1,98 angstrom, lo cual indica que el radio covalente del cloro es 0,99 angstrom. Por otra parte, como en el caso anterior, para entender el concepto de radio metálico es indispensable saber qué es un enlace metálico. Este es un tipo de unión química que se produce
únicamente entre los átomos de un mismo elemento metálico. Gracias a este tipo de enlaces, los metales logran estructuras moleculares sumamente compactas, sólidas y resistentes. El radio metálico se define como la mitad de la distancia entre núcleos de átomos cuando se unen a otros átomos a través de enlaces metálicos. Por ejemplo, cuando se enlazan dos átomos de litio, la distancia entre los núcleos es 3.04. Entonces, el radio metálico del litio será 1,52. O cuando se enlazan dos átomos de aluminio, la distancia entre los núcleos es 2,86. Entonces, el radio metálico del aluminio será de 1,43. Bueno, aquí es importante, antes de hablar de estos sistemas, entender que la idea principal de este video es que el radio no se define en función de la distancia del centro al electrón más externo. Entonces es mucho más práctico decir, tenemos ese átomo unido a otro átomo, de preferencia igual, digamos un bromo a otro bromo, y entonces si se mide desde el núcleo de un átomo al núcleo del otro, va a haber una distancia que al dividirla entre dos nos va a marcar el radio. Pero el radio va a depender de la fuerza con la que se atraigan los átomos. Por eso el radio va a ser en función del tipo de enlace. Puede ser metálico, puede ser covalente, puede ser iónico, puede ser de Van der Waals. Entonces hay mucha información con respecto a radios y tenemos que definir para el tipo de cristal que nosotros usemos el radio que debemos de usar. Bueno, lo que estoy indicando ahorita son los tres sistemas que vamos a estudiar en este apartado del curso que pertenecen al sistema cúbico. Son el cúbico simple, el cúbico centrado en cuerpo y el cúbico centrado en caras. Entonces lo que estamos viendo ahí en la imagen de la columna 2, en esta parte donde pongo el puntero, es que una vez que se da ese ordenamiento de átomos y que se cortan a la mínima expresión que es la celda, decimos vamos a tener fracciones de átomos, pero que esas fracciones, por ejemplo en el cúbico simple abreviado CS, decimos cada esquina o vértice contiene un octavo de átomo. Estamos hablando de un elemento, si estamos hablando del mismo átomo para todas las representaciones de fracción, átomo entero o átomo mitad que lo tenemos abajo. Estamos hablando de lo mismo. Y en este sistema, en este cúbico simple, decimos ese vértice tiene un octavo, lo mismo que cada uno de los 8 vértices. Tenemos 4 esquinas arriba y 4 vértices o esquinas abajo. En total tenemos 8 octavos de átomo y por lo tanto esto nos representa un átomo. No es en la distribución o disposición como lo veíamos en la imagen, donde la esfera estaba dentro del cubo. Pero para nosotros es lo mismo, es un átomo completo que representa una esfera que ocupa un volumen del 53 punto y fracción por ciento con respecto a la celda. ¿Por qué? Porque esa es la característica de este sistema. Entonces la indicación del dibujo que tiene puntos muy pequeños es la posición de los átomos. Pero la realidad es que los átomos están íntimamente ligados de tal manera, les decía el día de ayer, que si seguimos el puntero desde este punto a desde este punto es el radio atómico. Y desde ese punto al otro vértice, hasta aquí, sería el radio de otro átomo del mismo elemento. Es decir, aquí hay un R y aquí hay otro R. Es decir, la arista va a ser igual a 2 radios o 2R. Y por ahí vamos a sacar algunas ecuaciones sencillas donde asociamos arista con radio. Bueno, hablamos de un segundo sistema que dice, a diferencia del primero, este involucra a 2 átomos. Un átomo que está en el centro y un segundo átomo que son los octavos de los vértices. De tal manera que el cúbico centrado en cuerpo involucra a 2 átomos. Se abrevia como BCC, B de body, pues esto está en inglés, pero vamos a usar las mismas siglas. Y decimos que la primera diferencia que notamos es que allá no están íntimamente ligados los radios, sino que hay un espacio hueco en la arista.
Entonces, si vemos cualquier arista, vamos a ver que hay un espacio hueco. ¿Qué significa? Que la arista va a ser más grande que 2 radios. O sea que aquí hay un radio y aquí hay otro radio y hay un pedacito de más. Y entonces ahí vamos a tener que sacar una ecuación. La arista ya no es igual a 2R. ¿A qué es igual una arista? Eso va a ser 2R más algo más. Bueno, entonces esa es la característica del segundo sistema cúbico. Se llama centrado en cuerpo porque en el centro lleva la esfera, porque en el centro lleva el átomo. Aquí también vamos a hacer algo similar a lo anterior. Aquí vamos a saber qué porcentaje de átomo está dentro de esa celda. Y probablemente la lógica nos dice que ese resultado tiene que ser más del 53% del volumen de la celda son átomos. ¿Sí? Se abre un poquito más, pero al menos ya tenemos 2 átomos. Y eso representa mayor volumen. Entonces eso hay que calcularlo. El tercer sistema se llama sistema cúbico centrado en caras. Y lo que pasa con este sistema viene de phase, la F, es que cada una de las caras, un cubo tiene 6 caras, como el dado, cada una de las caras tiene incrustado a la mitad de un átomo. De tal manera que ahí tenemos medio átomo. Multiplicado por 6 caras, por 6 mitades, eso nos va a dar 3 átomos. Más las esquinas, que viene siendo también un octavo de átomo, eso implicaría 4 átomos. Entonces, en ese comparativo vamos a decir lo mismo que en el de arriba. Ese es el radio de este átomo con este átomo, tampoco es la arista. De hecho, vemos un espacio todavía más abierto. ¿Sí? Significa que la arista es más que 2 radios. Entonces, la diferencia que hay entre esos 3 sistemas, primero, es el número de átomos involucrados. El primero, el cúbico simple, CS, tiene 8 octavos, un átomo. Donde la característica del sistema es que 2 radios es una arista. El segundo, el BCC o centrado en cuerpo, y se nos involucra a 2 átomos. Un átomo entero en el centro y 8 octavos en las esquinas. Y el tercero, el centrado en caras o FCC, dice, tiene 6 mitades, porque tiene una mitad en cada cara, lo que nos da 3 átomos, más los octavos de las esquinas, 8 octavos, me da otro átomo más, es decir, 4 átomos. Y aquí lo vemos en los dibujitos. Este sería el átomo para sistema BCC en el puro centro, y acá lo que nos está representando los verdes que están centrados en caras, pues serían las 6 mitades. Por ejemplo, aquí está el átomo incrustado en la cara frontal, el átomo incrustado en la cara lateral derecha, el átomo incrustado en la parte de atrás o posterior, etcétera. Pero es básicamente el dibujo. Y entonces nosotros tenemos que tener esa relación, o en mente tener al menos el número de átomos que involucran al sistema. Dice, el número de átomos por celda es 1 para el CS, 2 para el BCC y 4 para el FCC. Bueno, a partir de aquí vamos a empezar a usar información o conceptos un poco diferentes, y uno de ellos se llama número de coordinación. El número de coordinación va a ser un número que nos va a indicar el número de átomos cercanos o con mayor proximidad a uno de referencia. Dice por definición el párrafo, es la cantidad de átomos que se encuentran en contacto directo alrededor de un átomo, o es la cantidad de átomos vecinos más cercanos. Dice, esta medida nos va a indicar qué tan compacto y eficiente es el empaquetamiento de los átomos. Y entonces ahí nos da el primer ejemplo. Para un sistema cúbico simple, el número de coordinación es 6. Es decir, cuando tú tienes un átomo en ese sistema, dices, un átomo va a tener a 6 átomos cerca. Dices, ¿cuáles son esos 6 átomos? Entonces nosotros nos estamos enfocando el átomo de color rojo. ¿Sí? Nosotros tenemos 4 cubos, por lo tanto, implica que serían 4 celdas iguales. Todas son cúbico simple, cúbico simple, cúbico simple. Dice, esa esquina va a estar en contacto con los átomos en negro que están a su izquierda, a su derecha, adelante y atrás, en la misma capa. Luego va a tener un átomo abajo que comparten los 4 cubos, pero en la parte de abajo. Pero luego tenemos la segunda capa, que aquí no la puse. Si tú pones una segunda capa
al igual que esta, otros 4 cubos, va a tener un átomo arriba. Y por lo tanto ese sistema dice, a un átomo cualquiera de ellos le vamos a dar número de coordinación 6. Y lo que significa es que tiene 6 átomos próximos a él. Si el átomo central se une a 6 átomos en vértices en un sistema de 8 unidades de celda. Repito, ahí solamente unidades de celda o celdas puse 4. Si ponemos otras 4 encima, otros 4 cubos encima, entonces esos son los 8, serían las 8 unidades de celda. Pero eso sería la idea. Simplemente es un número que lo asociamos al sistema. Si nosotros hablamos del sistema centrado en cuerpo, ahora esos serían los más cercanos al rojo, los del centro. Ya no serían los del, hace rato eran negros, esos que puse en gris. Esos ya no son los cercanos, sino los cercanos son los centros, los que puse en color negro. Entonces, cada uno de estos cubos, de los 4 cubos, tiene un centro. ¿Por qué? Porque estamos hablando del sistema cúbico centrado en cuerpo. Entonces, este átomo rojo, al átomo más cercano que tiene es al centro que está enfrente, al centro que está acá enfrente a la derecha, a los 2 de atrás, y le de la capa de arriba, porque son 8 unidades de celda, también los centros. Por eso el número de coordinación es 8. Porque estamos haciendo la referencia o tomando como punto de referencia al rojo, y si tienes ahí 8 unidades de celda, puede haber 8 centros, 8 átomos centrados. Entonces, eso es el número de coordinación. Con respecto al tercero de los sistemas, que es el centrado en caras, ahora los importantes serían las caras. Las caras van a estar como en las paredes de los cubos. Y nosotros cuando hablamos de los planos, hablamos del plano X, el plano Y y el plano Z. No alcanzamos a visualizarlo muy bien, pero el plano que tenemos aquí en horizontal es el plano XY. Bueno, ahí hay 4 caras. Si hablamos, si me siguen con el puntero de esta navaja o de este plano, ahí habría también un plano donde habría otras 4 caras. De tal manera que no nos vamos a meter mucho en el detalle de dónde están esos átomos próximos, pero ahora la idea es que los átomos más cercanos no son los vértices como en el primer sistema, no son los átomos centrales porque aquí no hay. Aquí solamente hay átomos en vértices y en caras. Entonces decimos, ¿cuáles son los más cercanos en este tipo de sistema? Todos los átomos centrados en cara, no en el cuerpo, sino que están en las caras. Por eso son 12. Además del número que manejamos aquí, decimos un átomo por celda para sistema cúbico simple, número de coordinación, 6. Es cúbico centrado en cuerpo, ese son 2 átomos, y el número de átomos próximos a uno de ellos va a ser, si son 8 unidades de celdas, porque son 2 capas de 4 y 4, serían 8 su número de coordinación. Y si acá se cuentan las caras, si la proximidad sería de 12. Bueno, entonces ese sería un dato adicional. Y vamos a empezar nosotros a partir de aquí a estudiar al sistema cúbico simple. Estoy repitiendo más o menos la misma imagen que les he puesto varias veces. Entonces el total de átomos por celda es de 8, lo que vemos ahí, pero solamente es 1/8 de cada uno de ellos. Por lo tanto, si son 8/8, eso es 1. Otra de las cosas que les he mencionado hasta ahorita es que la arista para ese sistema, el cúbico simple, es igual a 2 radios. Y esa va a ser para nosotros una ecuación. Porque si para un elemento nos dicen en su forma de cristal tiene el cúbico simple y la arista de ese cubo es tanto, si me dan el valor de la arista del cubo, pues automáticamente yo puedo obtener el radio. O viceversa. Si me dicen a mí, para este elemento cuyo radio es tal, entonces yo puedo calcular a partir del radio la arista y calcular el volumen, por ejemplo, de la celda. ¿Sí? Entonces vamos a jugar con esos valores de arista y radio. Para este sistema A es igual a 2R. Bueno, decimos, y aquí vamos a empezar a involucrar las ecuaciones. Dice, ¿cuál es el volumen del átomo? El volumen del átomo es 4/3 de pi por radio al cubo. Pero decimos radio, lo puedo poner en términos de arista.
porque radio es arista. Si se fijan, despejamos R. Aquí tenemos 2R, pero si el 2 factor de R lo pasamos dividiendo, pues el radio es la mitad de la arista entre 2. Por lo tanto, lo que estoy haciendo aquí es, donde dice radio, pues aquí estoy sustituyendo su equivalente, que es la mitad de la arista o arista entre 2. Y eso hay que elevarlo al cubo. Hay que elevar al cubo la A y hay que elevar al cubo el denominador 2. Y la otra ecuación, que es el volumen de la celda, pues es arista al cubo. Entonces, de esta manera yo calcularía el volumen del átomo, pero estamos hablando de radios o de aristas que son muy pequeñas en unidades de Armstrong, que es 1 por 10 a la menos 10 metros. Lo mismo que el volumen de celda. Entonces, a partir de aquí, vamos a establecer el mismo concepto de qué volumen ocupa la esfera dentro del cubo con un concepto que se llama Fe o factor de empaquetamiento. Eso que hace rato decíamos es alrededor de 53%, a eso se le llama factor de empaquetamiento, que no es otra cosa que medir el volumen del átomo y dividirlo entre volumen de la celda. Y entonces, usando exactamente esas ecuaciones que tenemos aquí, 4/3 de pi multiplicando por mitad de arista al cubo, que es esto, lo divides, aquí está el slash, aquí está la diagonal divisora, entre, dice aquí, volumen del átomo entre el volumen de la celda, que es arista al cubo. Entonces, si hacemos esa operación, tenemos que llegar a que el factor de empaquetamiento sería 1/6 de pi. Y no es otra cosa que jugar con los números. Esta arista va a estar elevada al cubo y se va a cancelar con la arista de abajo. Y luego el denominador 2 es como si estuviera abajo, sería 2 por 2, 4 por 2, 8, sería un denominador abajo. Y después ese 4 y ese 8 se van a de alguna manera minimizar y nos va a dar 1/6. Entonces les pido de inicio que ustedes hagan, a partir de esto que estoy poniendo aquí en la segunda línea, lleguen al 1/6 de pi. Que si lo metes a la calculadora, pues multiplicas pi por 1/6 y te va a dar el valor. Y ese valor va a ser 0.52. Y que si eso lo multiplicábamos por 100, pues lo expresamos en porcentaje. Bueno, ese 52% es otra característica del sistema cúbico simple. Es decir, además de saber que hay un solo átomo, que su número de coordinación es 6, también decimos que hay una fórmula que lo relaciona o que lo caracteriza, que es arista igual a 2R. Y ahora un dato adicional es que el factor de empaquetamiento para el sistema es 0.52 o 52%. Entonces, así vamos a caracterizar a cada sistema con esas 4 cosas. Ahora, vamos a hablar ahora de otra ecuación para el mismo sistema. Y esta ecuación, posteriormente vamos a ver cómo lo vamos a relacionar o para qué nos va a servir, ¿no? Pero de inicio, lo que estamos viendo en el dibujo es que ya vimos que radio y radio nos da la arista, pero ahora estamos estableciendo una diagonal que va de un vértice a otro vértice opuesto, a lo cual le llamamos la hipotenusa. Entonces el teorema de Pitágoras nos dice que esa hipotenusa al cuadrado es igual a los catetos al cuadrado. Aquí en este caso los catetos o los lados serían A y A. Normalmente cuando hacemos los cálculos para el teorema de Pitágoras, A puede ser igual o puede ser diferente. O sea, podemos tener dos longitudes de este lado, puede ser diferente a la de esta, ¿no? ¿Qué es lo que dice el teorema? La suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Pero en este caso no es A y B, sino A y A. Por lo tanto, en vez de B cuadrada, aquí ponemos A cuadrada. Entonces, como A es igual a B en este caso, pues en realidad aquí el teorema de C cuadrada es igual a un cateto al cuadrado más el otro igualito al cuadrado. Y A cuadrada más A cuadrada son 2A cuadradas. Pues hacemos esa sumatoria, simplemente porque son dos términos iguales, nos da 2A cuadrada. Y ahora decimos, aquí lo estamos poniendo, para despejar C, que es lo que me interesa saber, sacamos raíz cuadrada en ambos lados y eso nos quedaría C es igual a raíz de 2A cuadrada. Raíz de 2 lo representamos, raíz de A cuadrada es A y por lo tanto aquí es lo que tenemos. C va a ser igual
para este sistema, raíz de 2, lo que sea la raíz de 2, multiplicado por A, y en este caso nos está diciendo la raíz de 2 es 1.41. O sea que para un sistema cúbico simple, la longitud de esa hipotenusa también lo podemos obtener directamente de la arista. ¿Qué hay que hacer? Pues multiplicar el valor de la arista por 1.41. ¿Sí? Tenemos dos ecuaciones hasta ahorita. La arista es igual a 2 radios y la hipotenusa C, si la llegamos a usar, va a ser el valor de la arista por 1.41.